¿Ya? Sí. Que Dios me los bendiga de gran manera en el nombre de Jesús. Pues cuando son un cuarto para las 12, estamos cerrando pues nuestro ayuno congregacional de toda la iglesia en el nombre de Jesús. El motivo de nuestro ayuno es especial porque es por sanidad. Por todos aquellos que están enfermos, pues estamos intercediendo ante Dios por la sanidad de los cuerpos, del alma, del corazón, de las emociones, en el nombre de poderoso de Jesús. Tenemos a un Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible, que es para nosotros, para Él todo es posible, para la gloria de Cristo. Y estamos pues hoy especialmente presentando todos aquellos que están enfermos delante del altar de Dios, para que su misericordia nos alcance y seamos sanados con el poder de su nombre. Amén. Que Dios los bendiga, mi amorcito. Dios los bendiga, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Hoy es un día hermoso, lleno del amor de Dios. Damos gracias a Dios por sus regalos, por sus bendiciones, por su infinito amor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, papito. Bueno, pues sí, hoy estamos ayunando por sanidad. Vamos a seguir con estos ayunos de sanidad, por la bendición para cada uno de nuestros hermanos, primeramente nuestros hermanos en la fe, pidiendo también por las almas para que sean sanadas del pecado y todas estas cosas, porque de verdad nos hace falta. Hay muchos hermanos pasando situaciones en estos momentos y queremos orar por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, para que nuestra confianza en el Señor crezca cada día y prevalezca en nuestros corazones. Y empezamos con alegría y gozo, como siempre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Aleluya, seremos como los que sueñan. Hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, Porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. gózate, Porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Libre, Jehová me ha hecho libre. Jehová nos ha hecho libres. Jehová me ha hecho libre. Yo cantaré y danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, Porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. gózate, Porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Libre. gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús nos hizo Alabado sea el libres, Señor. Padre. Gracias por la Gloria a nuestro libertad Señor. que nos das de Alabado sea adorarte, Cristo. de exaltarte. Amén. En el nombre de En el Jesús, nombre de aleluya. Jesús, Señor. Amén. Nuestro hermano pastor nos trae una palabra de bendición, de edificación sobre la sanidad en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Un besito, mi amor. Te amo, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesús, santo y nuestro Rey. Alabado sea Cristo. Mi alma alaba al Señor. Estos tiempos, amados hermanos, tiempos de gozo, tiempos de amor, tiempos de espera, y el de la espera más
emocionante que hay, que es la espera de nuestro amado Señor Jesús. Espera con paciencia, buscando siempre la verdad en Cristo, buscando siempre, amado hermano, hacer su voluntad y no la nuestra, buscando que el Señor transforme nuestros corazones, nuestra mente y que nos pongan palabras de vida eterna en nuestras bocas, en la boca de todos sus hijos, amado hermano. Vamos a seguir tratando sobre la sanidad divina, la sanidad que proviene de lo alto, de esas cosas maravillosas que el Señor Jesús nos ha enseñado, nos ha instruido en esa verdad, en esa verdad. Así, amado hermano, como la salvación es por gracia mediante la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, recibimos todas las bendiciones y los dones de Dios por su gracia y su favor inmerecido. Alabado sea el Señor. No es algo que nosotros nos hayamos ganado, sino porque por gracia, por misericordia de Dios. No se puede ganar ni merecer estas cosas que nos da el Señor. Cabe señalar, amado hermano, que la gente venía a Jesús suplicando su ministerio de compasión, primeramente. No venían a él como con un derecho, pidiendo sanidad como que si fuera un derecho. Así no iban las personas a donde nuestro amado Señor Jesús, sino como un privilegio misericordioso que les era ofrecido. Alabado sea el Señor por nuestro amado Padre eterno. El hecho, amado hermano, de que no podamos ganar las bendiciones de Dios, ni tampoco la sanidad divina, debe hacernos entender la importancia de cultivar nuestras vidas en el Espíritu. Porque el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo, amado hermano, vivifica nuestros cuerpos mortales. Y esa es nuestra gran esperanza, como lo podemos leer en Romanos 8:11. En realidad, amado hermano, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Y vamos a leerlo en Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios, como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 4, amado hermano. El Espíritu Santo de Dios que nos habla cada día más a nuestros corazones. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, en el ser humano. Una renovación constante. Esta renovación interior es la que nos capacita de tener fe para recibir el don de la sanidad divina. ¿Sabes que la mujer sanada que había padecido de flujo de sangre durante 12 años, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva? Esto lo puedes leer en Marcos capítulo 5, versículo 34. Pablo, amado hermano, en Listra, cuando vio que su predicación había producido fe para sanidad en el corazón de un hombre imposibilitado de sus pies, le mandó que se pusiera de pie. Vamos a ir un momento a Hechos 14. Hechos 14, y dice así el versículo 9 y 10. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándose en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Alabado sea el Señor. La fe, amado hermano, se manifestó también en el centurión. En este centurión romano que reconoció la autoridad de la palabra de Cristo para que su siervo se sanara.
Vamos a ir al libro de Mateo un momento para leer esta también, para dejar constancia por medio de la palabra, de la verdad y del poder de Dios. Dice Mateo capítulo 8, verso 5 al 13. Dice así: entonces, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo, ¿no? También, amado hermano, a la mujer cananea que creyó en Jesús para la sanidad de su hija, que aparece en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Y en Mateo también aparece en el capítulo 15, vamos a leerlo, capítulo 15 de Mateo, verso 28. Dice: entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Son tremendos, ¿no? El hecho de que la sanidad divina viene por la fe se ve confirmado cuando la incredulidad impidió que fuera recibida en Nazaret estas sanidades, ¿no? Dice Marcos, alabado sea el Señor, Marcos en el capítulo 6, que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios que nos oriente. Dice Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, y no pudo hacer nuestro Señor Jesús allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, porque sobre ellos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nuestro amado Señor Jesús, amado hermano. En el monte, amado hermano, de la transfiguración también ocurrió algo especial. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. No me sale muy feo. Párame, ¿no? Momentico, vamos a ver aquí que ocurre. Momentico, ¿no? Vayan buscando Mateo 17 y vamos a leer el verso de 14 al 20. Alabado sea el Señor Jesús. Mateo 17. Sí, Mateo 17. Un momento, mi hermano, para ver qué ocurre aquí. Ok, dice así. Mami, léelo, por favor. 19. Mateo 17, 14 al 20. Ok, amén. 14 al 20. Cuando llegaron al gentío
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo le he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Amén. Amén. Al 20, ¿eh? No. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasara, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Alabado sea el Señor. Aquí el Señor nos da tremendo ejemplo, ¿no? Le da a los discípulos y a nosotros también un ejemplo de fe. De fe. Y ahí esto tiene que abundar tanto en la persona que hace el milagro como en la persona que recibe el milagro, que recibe la sanidad también. Aquí podemos ver que estas personas no... O sea, había algo que no los dejó echar fuera este espíritu, pues. Y Jesús pues lo hizo, porque la fe de Jesús era grande. La fe de Jesús era grande y eso es lo que Él nos quiere transmitir a nosotros, esa fe grande. El apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 15, hay una promesa de que la oración de fe hecha por los ancianos. Vamos a ir un momento a Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago un momento. Libro de Santiago para leerlo, ¿no? Que sea la palabra de Dios. Libro de Santiago. La carta a Santiago. Y vamos a leerlo en el capítulo 5. Capítulo 5, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer nada más que el versículo... Santiago capítulo 5, vamos a leer el versículo desde el 14. El 14. No, el 13, del 13. Vamos a leerlo del 13. Dice así, oigan, presten atención. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Alabado sea el Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay una promesa de que la oración de fe hecha por los ancianos de la iglesia a favor de los enfermos, amado hermano, salvará al enfermo y el Señor, nuestro amado Señor Jesús, lo levantará. La fe entonces recibe sanidad, sencillamente por la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Pero Jesús no dejó desatendido a los que tenían poca fe o que no pensaban que la fe, en la fe en absoluto, estas personas que no conocían la fe. Para los que estaban enfermos, a menudo no es fácil para las personas que están enfermas, ¿no? Muy a menudo no es fácil expresar la fe. Y Jesús, amado hermano, hizo varias cosas para ayudar a estas personas que estaban falta de fe. Como por ejemplo, tocó a algunas personas, lo tocó con sus manos, ¿no?
como podemos verlo en Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, verso 41, dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahí tocó a Jesús. También en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, Lucas capítulo 14, también hay otro ejemplo. Lucas capítulo 14, Aquí Jesús lo tomó por la mano. Lucas capítulo 14, versículo 4. Dice: mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Alabado sea el Señor. Ayudó también, amado hermano, a otros de diversas maneras, lo cual requirió de fe. De esta fe y obediencia por parte de ellos. Vamos a ir a Marcos, otra vez, un momento, a Marcos, vamos a ir al capítulo 7, de Marcos, capítulo 7, versículo 33. 7:33, dice así: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se le desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Alabado sea el Señor. Un poco más adelante, amado hermano, en el capítulo 8, en el verso 22, dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso las manos sobre sus ojos por segunda vez y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos, y lo vio y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni le digas a nadie nada. En la aldea, alabado sea el Señor. El Señor usó muchas maneras, amados hermanos. Ayudó también a otras personas de diferentes maneras, ¿no? La fe, no obstante, tenía que ser en el Señor, no en los medios, amado hermano, que Él empleó para usarlos y para ayudarlos a expresar su fe. Ahora bien, un momento. Amén. Ahora bien, esta parece ser la razón de la gran variedad de medios que usó nuestro Señor, ¿no? Que las personas no pusieran la vista en el medio que usaba nuestro Señor, ¿no? Sino más bien en Dios. Que estuvieran enfocados en Dios y no en la manera como el Señor Jesús hacía los milagros, hacía las obras de sanidad. La fe significa confiar en el Dios omnisciente, en nuestro Dios de todo amor y nuestro amado Padre eterno todopoderoso. Esa confianza grande es la que hace que ocurran maravillas, amado hermano, que responde al clamor de su creación en su propia manera, en la manera de nuestro amado Padre. La promesa de que cualquiera, amado hermano, dice en el Evangelio según San Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan para ver esta promesa que nos hace el Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leerla aquí. Esta es una promesa tremenda que hace el Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, vamos a leerlo del 12
al 14. Oigan cómo dice. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré también. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda qué tremenda promesa que hace nuestro Señor a todos sus hijos, a los que creen en Él. Él no dice, no, es a todo, amado hermano. Tú también tienes ese privilegio. Tienes el privilegio de hacer cosas grandes para el Señor, para que su nombre sea exaltado, amado hermano. Tú tienes ese don. Ese don lo tienes tú porque es dado por nuestro Señor para que todo aquel que en Él cree, o sea, no es para nadie en especial, sino para los que en Él creen, amado hermano. Si tú crees en el Señor, tú puedes hacer obras. Y dice en la promesa que el Señor te va a poner que tú hagas cosas más grandes aún todavía. Aumenta tu fe, tu esperanza en Cristo, porque Él es el que hace las cosas y Él te prometió que te va a ayudar a hacerlo. Aquí es una promesa tremenda y tenemos que aferrarnos a ella. El que pide en el nombre de Cristo se le dará, se le hará. Así como dice aquí. También en el mismo Juan, el capítulo 16, en el verso 23 y 24 dice, y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea el Señor Jesús. El uso del nombre de Jesús no es una fórmula, amado hermano, de la que se valen los seres humanos para forzar la respuesta de Dios. Así no. No es una fórmula. Su nombre es la revelación de su carácter y naturaleza, amado hermano. Tenemos en nuestras manos, solo si permanecemos en Cristo y en su palabra, tenemos estas cosas que nos regala el Señor por gracia. Dice Juan capítulo 15, verso 17. Juan capítulo 15, verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una manera, amado hermano, de conocer al Señor y es por medio de su palabra. Hay una manera de hacer las obras que el Señor hace y es permanecer en su palabra. Si nosotros permanecemos en su palabra, Él permanecerá en nosotros. Como resultado, su voluntad domina en nuestras vidas. Aprendemos de su voluntad, aprendemos a hacer su voluntad y esta voluntad de nuestro Señor va a dominar nuestra vida, amado hermano, y conforma nuestra voluntad a la suya. Nos enseña, nos ayuda y nos dirige los caminos. Por tanto, nuestras peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesús cada vez armonizan más con su voluntad. Cada vez que pedimos al Señor, conociendo su voluntad, lo hacemos más a su voluntad y abre camino para que Él responda a nuestras oraciones. Cada vez que vamos alineándonos más a la voluntad de Dios y la vamos conociendo, las peticiones de nuestro corazón van siendo cada vez más reales, porque vamos pidiendo, amado hermano, de acuerdo a su voluntad, a lo que el Señor le agrada. La revelación de Dios como Jehová su sanador, que aparece en Éxodo capítulo 15, versículo 26, no se limita a Israel. La sanidad del siervo, del centurión y de la mujer cananea, amado hermano, muestra que la sanidad es privilegio también de los gentiles. Esto no es nada más para el pueblo de Israel. En realidad hay sanidad para todos los que la desean y respondan a Jesús. Hay evidencia de que el don de sanidad de Dios
aún puede ser experimentado por una persona antes de que haya recibido perdón de sus pecados, como en el caso del paralítico del estanque de Betsaida. Vamos a leerlo, vamos a ir a Juan capítulo 5. Alabado sea el Señor. Esta narración, Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 2 al 9. Dice así: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, Juan 5. Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 2 al 9. Dice: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno. Y dice en el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto. Este hombre no había sido convertido todavía. Dice en el versículo 14, dice un poco más adelante, en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te vaya algo peor, para que no te venga algo peor. La fe, amado hermano, en la sanidad divina no se opone ni compite con la ciencia médica. Esto hay algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. El conocimiento y las habilidades de esta profesión ofrece ayudarnos a muchos. O sea, la ciencia la creó el Señor, la medicina la creó el Señor para ayudarnos, mi hermano, para ayudar a muchas personas. Es cierto que la Biblia condena al rey Asa porque dice vamos a ir a segunda de Crónica. Vamos a ver, para leerlo en la palabra. ¿Por qué ocurrió esto? Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 16. Para entender bien eso, ¿no? Segunda de Crónica, capítulo 16, el verso 12. El verso 11 dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 en su reinado. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Asa buscó ayuda de Siria en un acto de incredulidad y desobediencia a nuestro Padre eterno, porque no quiso confiar en Dios. Dice en el capítulo 16, en el verso 7, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. O sea,
Este hombre no, era incrédulo. No, primero no buscaba el Señor. Él buscaba todos los medios antes y a Dios nunca lo tomaba en cuenta. El motivo de que se pronunciara juicio contra Asad no fue que buscó la ayuda de los médicos, amado hermano, más bien porque no buscó al Señor. Él no falleció porque buscó a los médicos, no fue así, sino que no buscó a Dios, porque los médicos son puestos por Dios también. La sabiduría se la da Dios. Todo lo que ocurre y lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Todo el conocimiento lo da Dios, amado hermano. Cuando la mujer que había padecido del flujo de sangre por 12 años fue sanada, Marcos registra que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Marcos capítulo 5, versículo 26. Si no hubiera sido aceptable que ella acudiera a los médicos, este hubiera sido el perfecto lugar en que Jesús no hubiera dicho, pero no lo hizo. Antes, Él aceptó la fe. Nuestro Señor Jesús aceptó la fe de esta mujer y la fe que ella expresó al irse hacia Jesús sin importarle nada y solamente confiando en que tocaría el manto nada más y ella sería sanada. Esto lo expresó y la felicitó nuestro Señor. Felicitó nuestro Señor por esa fe que ella tuvo en ese momento. Pero el Señor no le dijo nada de los médicos ni nada de estas cosas, sabiendo todas estas cosas. Pero esto lo que te quiere es animar, amado hermano, a que primeramente busque el Señor. Busca el Señor, pon todos en manos de Dios y también en los médicos y también en la ciencia. La ciencia tiene mucho que ver. Todas estas cosas las deja el Señor para ayudarnos. También Jesús envió a 10 leprosos a quienes había sanado a que fueran a mostrárselo a los sacerdotes. Como dice Lucas capítulo 17 versículo 14. Bajo la ley, los sacerdotes eran los encargados del diagnóstico, las cuarentenas y la salud del pueblo. Como dice Levítico capítulo 13 versículo 2. También en Mateo capítulo 8 versículo 4. Así Jesús, amado hermano, reconoció que hay lugar para los diagnósticos humanos. O sea, hay que tomar mucho en cuenta estas cosas porque muchas personas les pasa lo que a Asad. Y muchas personas también no confían en los medicamentos, sino que buscan la ayuda simplemente de Dios. O sea, todo, amado hermano, lo ha creado el Señor. La fe es grande. La fe es grande. Si se es dirigida por el Espíritu Santo, no por emociones. Por emociones no, porque podemos fallar. A través de la habilidad y la formación de los médicos se producen recuperaciones y restauraciones. Una verdad que no niega ni menosprecia, amado hermano, la fe en la sanidad divina. Nos alegramos cuando Dios, que es la fuente de toda sanidad, obra a través de los médicos. Damos gracias por su dedicación y ofrecemos continuas alabanzas a Dios por estos hechos. Aún con todo su conocimiento, su formación y sus habilidades, los médicos, amados hermanos, no son la última palabra en el diagnóstico de las enfermedades humanas. Tengamos en cuenta estas cosas. Ponemos firmemente nuestra confianza en el Todopoderoso, en nuestro Padre Eterno, en el único y verdadero Dios, que es más capaz de dar sanidad en una situación que se considera sin esperanza. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza, Dios te dice, confía en mí. Alabado sea el Señor. Vivimos, amado hermano, en la presencia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahí estamos. En su primera venida, a través de su vida, muerte y resurrección, proveyó la expiación por el pecado y sus consecuencias. Ahora,
En esta área se ve la sanidad divina, un don de la gracia de Dios como una expresión, amado hermano, de la completa redención del cuerpo humano. En su segunda venida, lo que se inició se consumará cuando Él venga ahora. Se cumplirá la salvación del pecado y de todos sus efectos. En este periodo, amado hermano, del ya pero todavía no, algunas personas van a ser sanadas instantáneamente. Otros poco a poco. Y otros, amados hermanos, simplemente no son sanados. La Biblia indica que hasta que Jesús venga, gemimos. Por aún en estos tiempos no hemos recibido la redención total de nuestros cuerpos. Romanos. Libro de Romanos. Romanos, alabado sea el Señor Jesús. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos 8, adelante. Romanos 8, verso 23. 8:23. Dice así. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amado hermano, solo cuando los muertos en Cristo resuciten y seamos transformados, recibiremos un cuerpo nuevo, que es como un cuerpo, como su cuerpo, como el cuerpo de nuestro Señor glorioso. Dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 45. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Vamos un poco más adelante, verso 51, y leemos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Y dice en el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. Aún los seguidores de Cristo, búscalo ahí, Pablo, si ya se acomoda. Aún los seguidores de Cristo gimen, amado hermano, con dolor de parto con el resto de la creación. Y esperamos con paciencia el cumplimiento de nuestra esperanza. Romanos capítulo 8. Alabado sea Cristo, el Rey de Reyes. Romanos capítulo 8. Versículos 21 al 25 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Alabado sea el Señor Jesús. Tremenda palabra del apóstol aquí, Pablo a los romanos. Pablo, amado hermano, describe al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Debemos cuidar de él y evitar cosas que nos perjudiquen. Pero no importa lo que hagamos por este cuerpo, amado hermano. No importa cuántas veces seamos sanados, a menos que intervenga el rapto de la iglesia. Un día moriremos. Alabado sea el Señor. La promesa de la realidad de la sanidad divina no excluye el sufrimiento por la causa de Cristo y del Evangelio. Se espera que estemos preparados. Esto es lo que hace la palabra de Dios, prepararnos para seguir su ejemplo. Dice Hebreos, libro de Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, verso 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfecto, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versos 19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante él, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Alabado sea el Señor. También vamos un poco más adelante al capítulo 4. Dice en el capítulo 4, versículos 12, 13 y 14. Dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Alabado sea el Señor. Y termina en el 19 diciendo, de modo que los que padecen de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado sea el Señor. Tampoco, amado hermano, debemos buscar la sanidad divina como sustituto de la obediencia a la salud, a las normas de salud física y mentales. Jesús, amado hermano, reconoció la necesidad que tenían los discípulos de alejarse de las multitudes para descansar un poco. Como dice Marcos, en Marcos hay un ejemplo.
Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 6, verso 31, dice así. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jetro, amado hermano, el suegro de Moisés, le aconsejó que delegara, amado hermano, alguna de sus responsabilidades para que pudiera soportar la tensión de guiar al pueblo de Israel. Libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo un momento. Capítulo 18, versículos 17 y 18. Dice así. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios siempre nos anima a que confiemos, a que tengamos personas que nos ayuden, amado hermano. Solo no podemos, solo no podemos. Somos humanos. Dios lo puede todo y por eso nos da tanta enseñanza y tanta sabiduría en este libro tan especial que es la Biblia. La sanidad divina tampoco es un medio de evitar los efectos de la vejez. Hasta el día de su muerte, amado hermano, Moisés mantuvo la lucidez de sus ojos y el vigor de su cuerpo. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio 34. Ahora sí, ¿no? No. Deuteronomio 34. Alguien por allí que esté, que no sé si esto está transmitiendo, entonces. ¿Será que no? No, sí está transmitiendo. Ok. Creo que sí. Voy a ver en el teléfono de ella. La sanidad divina. Deuteronomio 34. En Deuteronomio 34, en el capítulo, el versículo 7, dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero es un privilegio, amado hermano. Este privilegio, por supuesto, no se le concedió al rey David. El rey David no tuvo este privilegio. La debilitación gradual de la edad avanzada, que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 7 se explica de manera muy acertada, es la experiencia común tanto de creyentes como de conversos. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, perdón. Y ya vamos a finalizar. Eclesiastés. Estoy un poco... Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas. Cuando se levantara a la voz del ave y todas las hijas del canto
serán abatidas. Cuando también temerán de los que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Entonces que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el pozo vuelva a la tierra, como era el espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Alabado sea el Señor. Amén. Jesús. Amén, gloria a Dios. Se explica de manera muy acertada. Es la experiencia común tanto de creyentes como de inconversos. La sanidad está disponible para los ancianos, pero la parte del cuerpo que se curará normalmente sigue envejeciendo como el resto del cuerpo, amado hermano. No tenemos aún la redención del cuerpo. Alabado sea el Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Alabado sea el Señor. Préstame tu teléfono para ver. Sale igual en el teléfono. Vamos a cerrar el ayuno. Vamos a orar por ustedes, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Damos gloria a Dios por la palabra santa y poderosa. Es como dice la palabra de Dios. Dios nos quiere ver a todos sanos. Unos somos procesados por misericordia de Él, otros son sanados de inmediato, otros pues parten con el Señor, pero en todo Dios tiene el control, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre. Te entregamos, Padre, este ayuno que es por sanidad para todas las almas. Amén. Para todos los hermanos de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga ICA, para todos los hermanos pues que nos han mandado sus peticiones para orar por su salud. Para todos estamos entregando este ayuno con fe en el nombre de Jesús. Clamamos muy especialmente cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesús clamamos por nuestra hermana Ruth Ormeño Uranca, una amada hermana. Queremos decirte, mi hermana, que te amamos muchísimo, pero Dios te ama más. Clamamos por la salud de la hermana, para que sea sanada en el nombre de Jesús, para que la misericordia de Dios esté en ella, en el nombre de Cristo. Vamos a ver la gloria de Dios en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Clamamos también por nuestra hermana Ethel, para que sea sanada en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por nuestra hermanita Elsa Ormeño, para que el Señor la sane por el poder de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Presentamos también a nuestra hermana Gladys Loli Suárez, para que siga el Señor añadiendo sanidad en su cuerpo y bendiciéndola en el nombre de Jesús. Clamamos también, Padre de la Gloria, por nuestra hermana Margot, para que sea el Señor sanándola por el poder de la palabra, sea Dios ayudándola en el nombre poderoso de Jesucristo. Clamamos por nuestra hermanita Rosa Pariona, para que sea el Señor sanándola en el nombre de Cristo, la ayude en el nombre de Jesús. A su prima Anailín Pariona, también sea sanada por el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermanita Rosita Cosío, para que sea el Señor sanando su columna, sanando su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por la sanidad de todas esas personas que hemos nombrado, para que sea el Señor ayudándolos, bendiciéndolos
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamamos por la sanidad de nuestra hermana Dioleida Rivas, para que Dios la ayude, la bendiga, la guarde en el nombre de Cristo. Nos pidió oración por los bautizos que va a hacer en el sistema carcelario. Ella tiene ministerio carcelario y pues ahí en las cárceles va a hacer bautizos, mujeres que se han arrepentido a Dios y se han convertido a Dios, han dejado el pecado a un lado y han seguido la luz del Evangelio para la gloria de Cristo. Oramos para que nuestra hermana tenga la fuerza y el poder de Dios para bautizar a estas almas que están arrepentidas en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por los ministerios para que el Señor los fortalezca en Cristo Jesús y sigan avanzando las almas. Clamamos por todos los enfermos en el nombre de Cristo que están en los hospitales, en las postas, en los lugares pues de donde están los médicos, que el Señor sea sanando en el nombre de Cristo, sea ministrando sanidad en las almas en el nombre de Jesús. Aquellos corazones que fueron heridos por situaciones difíciles, el Señor sane, cure, vende sus heridas en el nombre de Jesús. El Señor sea sanando las almas, libertándolas de las drogas, de la opresión, del homosexualismo, de todo aquello que pues está adverso a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, el Señor sea sanando los pensamientos que atormentan a las almas en el nombre de Cristo. Sea el Señor Jesús reprendiendo todo espíritu de venganza en contra de los pastores, de los intercesores, en el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor por permitirnos pues clamar, porque la palabra de Dios dice que intercedamos por nuestros hermanos y oremos unos por los otros en el nombre de Cristo Jesús. Damos gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Vamos a adorar, hermano. Certeza, sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Aleluya. Certeza, en la razón, la existencia. Certeza, Él es el alfa y omega. Es mi certeza. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Que a pesar de cada gracias por tu misericordia, guarda nuestra familia, Padre, en el nombre de Cristo. Cristo está cerca. Bendice, señora Simil Violeta González Coy. Es mi certeza. Guárdala, protégela, cuídala, Señor, en el nombre de Jesús. Es mi certeza. Bendice a Jorge Quiñones, Señor, que está allá En en el hospital haciéndose exámenes. Sánalo, Padre amado, en el nombre de Cristo, Señor. La muerte ni dale la salud a nuestros vida. hijos, Padre, en el nombre de Cristo. A nuestras nueras, a nuestros yernos. Dale salud a nuestras nietas, Padre, en el nombre de Cristo. Sana tu pueblo, Esa es Señor. mi certeza. Sana tu pueblo, Padre. Aquel que clama por sanidad, Señor. Intercedemos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Para que tú seas sanando los cuerpos, las almas, Padre amado, los corazones, los pensamientos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. El amor de Dios. Eres perfecto, eres Dios bueno, Señor, aleluya. Certeza. Gracias, Padre eterno. Sé Te que bendecimos, mi Cristo Señor. vive. Adoramos tu nombre, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú eres buen Dios, Padre Para Él eterno. no hay nada imposible. Gracias, Padre, gracias, Señor. Certeza, es la razón, la existencia. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Señor. Certeza, Gracias, Padre. Él es el alfa y omega. Es mi certeza, que ni lo alto ni profundo
vida podrán separarnos. Gracias, Señor. Te El adoramos, Señor. amor de Dios. Te adoramos, Cristo. Es mi Señor, ministra certeza, salud, Señor, de los cuerpos, Padre. que a pesar En el nombre de cada Jesús, duda y aleluya. cada Sana, prueba, Padre amado, sana en el nombre de Jesús. Cristo está cerca. Sana los cuerpos, Señor. Sana Es las mi almas, certeza. Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Es mi certeza. Gracias, Señor, por tu Y misericordia. lo alto ni Gracias por tu amor. profundo, Gracias por tu presencia, mi Dios, ni en la el nombre de muerte Jesús. ni la vida Alabado sea el Señor. podrán separarnos. Gracias, Espíritu de Dios. Agradecidos estamos contigo, Padre eterno. Te adoramos, Dios Esta es eterno. mi certeza. Te adoramos, Jesús. Gracias por la sanidad Esto divina. es mi razón. Gracias, Padre amado. Aleluya. Esta es mi certeza. Cristo es mi razón. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Abre los Perdona, cielos, Señor, los en este pecados. momento, Señor. Sí, Señor, en el nombre Abre de los cielos, Señor, y manda ángeles guardianes a resguardar la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. A cada Sí, hogar, Señor. Señor. Aleluya. A tocar corazones a favor tuyo, Padre eterno, en el En el nombre, nombre de, de Jesús, Jesús. Santo Rey. Que seas tú glorificado grandemente, Señor, en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendice cada matrimonio, Señor. Bendice cada familia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Restaura la salud, Señor Dios, de mis hermanos, en el nombre de Cristo, Padre eterno. Danos salud, Señor Dios, a nosotros. Gracias por el ministerio que tú nos has dado, Señor, por este ministerio pastoral, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Somos dependientes tuyos, Dios. Somos dependientes de ti, Señor. Dependemos de ti, Padre amado. Dependemos de tu amor, de tu sabiduría, Señor, de tu grandeza y de tu poder, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a mi esposa, Señor. Sana su cuerpo en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Restaura nuestros cuerpos, Señor. Fatigados y cansados, Dios. Danos fuerza, Sí, Señor. Señor. Necesitamos, En el Señor, de nombre tu de fuerza, Dios. En el nombre de Jesús. Señor. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Todo aquel que vea este video, Padre, en el nombre de Jesús, sea ministrado, Señor. Sea sanado por el poder de tu nombre, Padre. Sea ministrado en su corazón, en su alma. Sea ayudado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos el nombre de Alabado sea Cristo. el Señor. Qué hermoso servicio de sanidad hoy en el ayuno, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo, los ayude en el nombre de Cristo. Permita, pues, el Señor Jesús de que sus cuerpos sean sanados, su alma y su mente en el nombre de Cristo. En el Los nombre de invitamos mañana a las 7 de la noche en el servicio de discipulado en el nombre de Jesús. Y hoy, pues, hoy a las 7 de la noche, todos los que de la iglesia están invitados aquí en la casa pastoral. A las 7 de la noche estaremos haciendo el servicio para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con las sanidades en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, quedamos despedidos. Amén. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, discúlpenme si no han recibido el video en vivo, no sé qué ocurrió, pero ahorita voy a tratar de transmitirlo para que lo puedan ver todos ustedes. Dios me los bendiga, seguimos orando los unos por los otros y seguimos intercediendo por las almas que han de ser salvas. En el nombre de Jesús nos despedimos con el victorioso. Acuérdense de dejar una manito por ahí, de compartir el video, de dejarnos sus comentarios, sus peticiones de oración. Queremos orar por ustedes. Amén. Victorioso vive aquí, victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Gracias, Señor. Victorioso vive en mí. Gracias, mi Dios. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la vida.
victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Sí, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Alabado sea Damos gloria a Cristo. Dios, la victoria nos la da el Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Ya va. Dios me lo bendiga. A Mayita, a David, a todos los de su casa, que Dios me los bendiga. Estamos intercediendo, orando por ustedes, por sanidad. Amén. Todos, amados hermanos, están incluidos en la sanidad y en el ayuno de hoy. Dios me los bendiga a todos. Chao. Chao.